Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que comenzaremos a analizar y a entender en este segundo capítulo lo que ha sido, cómo se ha vivido la corrupción, cómo hemos logrado entender y cómo ha evolucionado la corrupción en el Ecuador, para saber cómo hoy la corrupción ha llegado a ser el primer producto que se percibe después de la pandemia en el Ecuador. ¿Cómo llegó a ser la corrupción aquello que después de la pandemia ha emergido como mayor fuerza? En otros países, por ejemplo, en China, después de la pandemia no vemos que emerge la corrupción como gran problema. China vemos que lo que emerge como gran problema es que el Estado ha logrado un mayor control de la población, inclusive les han puesto unos sistemas de rastreo personal que permite ya manipular directamente todos los días y horas de cada persona, tener el control sobre cada hora, día y movimiento de cada persona. Ustedes pueden imaginarse esto precedido de lo que venía, que era el control de la inteligencia, de las decisiones a través de las redes sociales, como los estamos comenzando a vivir ya, en un momento en que vamos pasando de una etapa en que aparecen las redes sociales y hay una sobreinformación, y finalmente esta sobreinformación comienza a permitir a ciertas empresas que controlan toda la información que tienen sobre nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, cómo podemos llegar a esto, y nos mandan y nos corrigen y nos inducen y nos inducen y nos inducen y nos inducen. De tal manera que la actividad de búsqueda sea mucho más fácil, pero al mismo tiempo la actividad de búsqueda se convierte en una actividad dirigida. Esto se comienza a desarrollar más en Estados Unidos y más en China. Pero en China llega a situaciones un poco más extremas que en Estados Unidos, donde todavía está la masa del conflicto, está en proceso de ebullición, no de consolidación. Entonces vamos entendiendo que la corrupción en el país, como todos entendemos ya, la comenzamos a vivir en el mismo momento en que nacimos como Ecuador. Recordemos que nosotros nacimos como Ecuador de una conspiración para matar al general que nos dio la independencia, el mariscal Antonio José de Sucre. Juan José Flores, venezolano igual que Antonio José de Sucre, eran compañeros de armas. Sucre era el oficial superior, Flores el oficial inferior, pero también general. Pero Flores quería tener el control y crear su propio país y ser él el presidente. Y para eso, primero asesinó a Antonio José de Sucre, que en ese momento iba a posesionarse como el nuevo presidente de la Gran Colombia, es decir, de aquel país enorme que comprendía Venezuela, Colombia y Ecuador. Él, en un territorio de Ecuador, porque en ese momento Ecuador comprendía Pasto, desde Pasto hasta Paita, Piura, Cajabamba, este enorme territorio. Justamente antes de salir del territorio ecuatoriano es asesinado Antonio José de Sucre, el sucesor de Simón Bolívar, y se divide la Gran Colombia y nosotros nacemos como país. En ese momento, de esa forma de nacer, de esa gestación
se comenzó una tara social, política, que marcó nuestro destino. Nacimos con un cromosoma errado, nacimos, como se dice, mongolitos, nacimos con labio leporino, nacimos con un problema genético. Corregir este problema genético de la corrupción, de la maldad, de la intriga, como fundamento de un original de un país, es algo que nos ha costado y nos está costando muelas. Ahora tenemos una generación de gente mucho más sana que la que tuvimos durante la época de la colonia, donde el bocio y el cretinismo endémico se volvieron la plaga nacional. En la sierra, las pestes, la plaga nacional, las pestes por enfermedades transmisibles como la peste bubónica, como la malaria, en la costa y en la Amazonía, los climas tropicales. Y de ahí comenzamos a nacer como país y comenzamos a generar una conciencia, no solamente como persona, sino también una conciencia como familia y una conciencia como Estado. La conciencia como persona que comenzamos a desarrollar desde ese momento fue que prácticamente desde los años 80 para acá, desde el momento en que comenzamos a poder elegir presidentes, después de tener dictaduras también por una década anterior a esa, y cuando en América Latina corría el Plan Cóndor, en América Central Sur, comenzó a aparecer la conciencia de que somos personas, ya no somos solo ciudadanos, que podemos elegir. Entonces se aceptó la ley del divorcio, se reconoció a los hijos legítimos e ilegítimos, se permitió a los analfabetos votar, la industria ya tenía muchas más cosas, ya podíamos escoger algunos tipos de zapatos, algunos tipos de ropa, ya no había una sola radio o dos radios, no había un solo canal de televisión, ya había varios canales de televisión, ya no solamente había la palabra del cura en el pueblo, ya había la palabra del que habla por la radio, había la palabra del que habla por la televisión. Después, hasta que parece el siglo XXI, las palabras abundan de todas partes del mundo y vivimos la posibilidad de elegir en todo, que no existía. En el siglo XXI, esta posibilidad de elegir en todo, hasta en el país que queremos vivir. Recordemos que en 1999 nosotros tuvimos una crisis tan terrible que no podíamos vivir en Ecuador. La gente que sabía trabajar se largó, se fue a vivir fuera del país y se marcharon casi 4 millones de ecuatorianos. Aquí en Ecuador quedaron los viejos, los que no sabían trabajar, los enfermos, los menores de edad. Esos son los que, con lo que nos quedamos en el país y con lo que Rafael Correa tuvo que recomponer la patria. Esta corrupción ha llegado en este momento, en el año 2020, al punto y al clímax, porque la corrupción antes era algo común, era como comer con las manos sucias, operar sin guantes, sin esterilidad. Es decir, hasta que llegue el año 2020, nosotros nunca reconocimos la corrupción, los corruptores, los anticorrupción, y nos dimos cuenta de que el que habla de anticorrupción, el que hace la corrupción,
y el que soporta la corrupción eran lo mismo, eran la misma cosa. Como nuestros abuelos no creían necesario lavarse las manos para comer. Como nuestros abuelos o nuestros padres no creían necesario usar preservativos para no pescar una enfermedad venérea. Como nuestros abuelos, ahora nosotros, a partir del año 2020, tenemos una imagen completa de lo que es la corrupción. Y la vemos representada, la vemos todos los días, la soportamos todos los días. Y claro, se convierte en hospitales que no funcionan, en compras públicas, en carros que llegan para los que se hacen pasar por discapacitados, en decisiones gubernamentales estúpidas, en persecución política. Se convierte en todo, pero en todo. La corrupción ha invadido todos nosotros. Y eso es lo que esta pandemia nos ha permitido ver. Muchas gracias.